Me llamo Dolores Navarro, pero todos me dicen Lola. Tengo 80 años, el pelo blanco recogido en un moño que ya es casi una firma, y un rosario gastado que no reza por costumbre, sino por culpa. Porque sí, hija, yo he pecado. Y no hablo de pecaditos veniales, no. Hablo de un pecado tan grande que terminó partiendo mi familia en dos, justo el día en que todos se reunieron para celebrar mi vida. Ese día, la noche de mi cumpleaños número 80, el salón principal de la casa Navarro olía a paella, jamón ibérico y secretos viejos. Mi restaurante, mi pequeño imperio español en este país latinoamericano, estaba lleno de risas falsas y miradas afiladas. A veces pienso que el lugar parece una catedral, pero en vez de santos, las paredes están llenas de fotos nuestras, bodas, inauguraciones, bautizos, y mentiras. A mi derecha estaba Alejandro, mi hijo mayor, impecable como siempre, con ese traje que parece que duerme con el puesto. Me tomó la mano y me susurró al oído: mamá, hoy es tu noche. Disfruta, que ya de mañana me encargo yo de todo. No lo dijo, pero lo escuché: me encargo de todo. De la casa Navarro, del dinero, del apellido, de enterrarte en vida si hace falta. Alejandro siempre creyó que por ser el primogénito le pertenecía el mundo. A la izquierda, Lucía, mi hija del medio, la que nació con el corazón demasiado blando para este circo. Me miraba con los ojos húmedos, como si sospechara que algo se venía abajo. Mamá, no tienes que decir nada hoy si no estás lista, me susurró. Podemos esperar. Yo solo apreté su mano. Pobrecita, siempre queriendo arreglarlo todo con cariño, sin entender que hay cosas que el cariño no puede limpiar. Más allá, apoyado contra la barra, con una copa de vino que no dejaba de girar entre los dedos, estaba Miguel, mi hijo menor. El rebelde, el traidor, el que se fue de la casa Navarro para abrir su propio restaurante moderno, como él dice. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él alzó la copa como un brindis irónico. Yo entendí perfectamente: estoy aquí porque es tu cumpleaños, no por otra cosa. Y en medio de todos, brillando como joyas sobre un mantel manchado, mis nietos, Diego, el mayor, con esos ojos que cada vez que lo miro me duelen en el pecho, y Isabela, la niña que vive pegada al teléfono pero que sabe más de todos nosotros que un cura de pueblo. Ese era el escenario. Todos vestidos de gala. Todos sonriendo para las fotos. Nadie imaginando que yo, la abuela, la matriarca, la santa de la familia, iba a abrir la boca y dinamitar 50 años de silencio. Porque eso era lo que yo había decidido hacer esa noche: hablar. La idea me venía persiguiendo desde hacía meses, desde que mi médico me miró serio por encima de las gafas y me dijo: Doña Dolores, su corazón está cansado. No sé cuánto tiempo más va a aguantar. Desde entonces no duermo igual. Cada vez que cierro los ojos veo la misma imagen: un bebé arrancado de mis brazos, un grito que no me sale de la garganta, un tren alejándose de Sevilla, y después, muchos años después, otro bebé en un hospital de este país, llorando con el mismo llanto que yo había escuchado una vez. No te preocupes, ya te contaré eso. Pero para que entiendas lo que pasó esa noche, primero tienes que entender lo que hice cuando era joven. Porque los pecados de una abuela no empiezan cuando tiene el pelo blanco, empiezan cuando todavía cree que puede engañar al destino. Esa tarde, mientras el salón se llenaba, yo sentía el corazón como una bomba de tiempo. Las camareras iban y venían, trayendo platos, cambiando copas. Verónica, la esposa de Alejandro, se paseaba como si fuera ella la dueña del lugar. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa de serpiente que solo yo soy capaz de ver completa. Suegra, lista para anunciar al heredero, me dijo. La familia y ciertos inversionistas están muy expectantes. ¿Inversionistas? Qué palabra tan fea para decir buitres. Yo la miré, sonreí también, y pensé: si supieras lo que de verdad voy a anunciar hoy,
hija. Porque sí, todos creían saber de qué se trataba el gran discurso de la noche, la sucesión de la casa Navarro. El testamento en vida. ¿A quién iba a dejarle mi reino de paellas, tortillas y reservas hasta dentro de 3 meses? Pero nadie sabía que mi verdadero testamento no estaba en el notario, sino en mi conciencia. Me levanté de la silla con ayuda de Diego. Sentí su mano fuerte sosteniéndome el codo. ¿Estás bien, abuela?, me preguntó, con esa preocupación que me arrancaba el alma. Mi niño, pensé. Y el nudo en la garganta casi no me dejó respirar. Golpeé suavemente mi copa con una cucharilla. El murmullo bajó. Todos me miraron. Las luces parecieron más blancas, más crueles. El corazón me latía en los oídos. Familia, empecé, y noté cómo la voz me temblaba. Hoy no solo celebramos mis 80 años. Hoy vengo a pedir perdón. Vi las cejas de Alejandro subir. Verónica entrecerró los ojos. Miguel dejó la copa a medio camino. Lucía apretó los labios. Respiré hondo y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que iba a decir la verdad. Hace muchos años cometí un pecado, y ese pecado está sentado hoy, a esta mesa, con ustedes. Alguien soltó un qué. No sabría decir quién. De pronto todo el salón se convirtió en un eco distante. Uno de ustedes, continué, mirando uno por uno, no es mi nieto. Es mi hijo. El silencio fue tan grande que escuché caer una cucharilla al suelo, allá en el fondo. Mis manos empezaron a sudar, la vista se me nubló, y el pasado, ese pasado que yo llevaba medio siglo enterrando, abrió la puerta de golpe. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, tengo que llevarte conmigo a Sevilla, a mi juventud, al primer hombre que amé y al primer hijo que me arrancaron. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Yo no siempre fui la abuela Lola de los manteles blancos y las recetas perfectas. Hubo un tiempo en que era solo Dolores, una muchacha de 19 años que corría por las calles de Sevilla con las enaguas levantadas y el corazón al galope. Trabajaba en una taberna pequeña, sirviendo vino y tapas a los hombres que salían del trabajo. Allí lo conocía él, Andrés. No te voy a mentir, no era ningún príncipe azul. Era mayor que yo, con las manos ásperas de obrero y una sonrisa que parecía prometer un mundo distinto al que yo conocía. Dolores, contigo me iría hasta el fin del mundo, me dijo una vez, apoyado en la barra, mientras yo recogía vasos. Yo me reí. Con que me lleves más allá del río ya me conformo, le respondí. No sabía entonces que el fin del mundo estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Andrés no era libre. Eso lo supe tarde, cuando ya su olor se había metido en mis sábanas y en mi piel. Tenía una esposa, una casa, una vida armada. Yo era el secreto. El ratito bonito. El pecado. Y como pasa en todas las historias que empiezan mal, terminó peor, me quedé embarazada. Recuerdo el día en que se lo dije. Llovía sobre los tejados y la taberna estaba casi vacía. Me acerqué a él con las manos temblando, agarrando el delantal. Andrés, voy a tener un hijo. Me miró como si le hubieran tirado un cubo de agua helada. ¿Estás segura? Tarde para no estarlo, le dije. Es tuyo. Se pasó la mano por el pelo, desesperado. No puede ser. Dolores, tú sabes que yo, sí, sé que tienes esposa, le corté. Pero el niño ya está aquí. Fue la última vez que lo vi. 2 días después, desapareció. Me dijeron que lo habían mandado a otra ciudad, que se había ido a trabajar. Yo supe que había huido de mí. Mi madre, al enterarse, me abofeteó tan fuerte que vi luces. Puta. Me gritó. Has deshonrado a esta casa. En aquella época, una niña embarazada fuera del matrimonio no era una anécdota, era una sentencia. Me escondieron.
Me llevaron a un convento hospital donde llevaban a todas las caídas. Nos trataban como si el pecado fuera una enfermedad contagiosa. Allí di a luz. El parto fue largo, lleno de gritos y sudor. Cuando escuché llorar a mi bebé, sentí que el mundo entero se acomodaba en mis brazos. Era un varón. Tenía las manos abiertas, como pidiendo algo. Dámelo, le supliqué a las monjas, quiero verlo. Pero solo me dejaron rozarle la mejilla. Lloraba con una fuerza que no parecía de recién nacido. Horas después, entró la Madre Superiora con el rostro serio. Hija, lo siento. El niño no sobrevivió. Así, frío. Como si me dijera que se había roto un plato. Recuerdo que grité. Grité tanto que me tuvieron que sujetar entre dos. Yo sabía, en mi carne, que ese niño estaba vivo. Lo sabía. Pero en aquel lugar, nuestra palabra no valía nada. Firmé unos papeles que no leí. Me dijeron que era para el registro. A los pocos meses, mi madre decidió que lo mejor era mandarme lejos, para empezar de nuevo. Mi tía Carmen vivía en este país, al otro lado del mar, y aceptó recibirme si yo trabajaba con ella en su pequeño restaurante. Y así, con la maleta en una mano y el corazón destrozado en la otra, crucé el océano. Años más tarde, ya aquí, ya casada, ya madre legítima de Alejandro y Lucía, me llegó un rumor. Una amiga de Sevilla, en una carta, escribió una frase que me heló la sangre. Dicen que en aquellos años algunas de las niñas del convento creían que sus bebés habían muerto, pero en realidad se los daban a matrimonios que no podían tener hijos. Empecé a tirar de ese hilo. No fue fácil. Preguntas, cartas, silencios. Hasta que supe la verdad, mi hijo no había muerto. Lo habían entregado. Lo habían vendido. No te voy a dar todos los detalles, porque hay cosas que todavía me da vergüenza pronunciar. Solo te diré que, con la ayuda de un cura que le debía favores a mi familia y de un funcionario corrupto, conseguí traer a mi hijo a este país. Ilegalmente. Sin su nombre, sin su historia. Un papel nuevo, una vida nueva. Pero había un problema, yo ya estaba casada. Tenía 2 hijos. No podía aparecer de la nada con un bebé en brazos sin que el escándalo nos arruinara a todos. Mi marido no lo habría permitido. La sociedad, menos. Y entonces hice lo más cobarde, lo más retorcido y lo más imperdonable que he hecho en mi vida, puse a mi propio hijo en el registro, como hijo de otro. Lo anotamos como si fuera hijo de Miguel, mi hijo menor, el rebelde, el que ya desde joven parecía no encajar. Él no sabía nada. Nadie sabía nada. Solo yo, el cura y aquel funcionario. A ese niño lo sostuve en brazos y le prometí en silencio, quizás el mundo nunca sepa que eres mi hijo, pero yo te voy a cuidar como a nadie. Ese niño se llama Diego. Y desde ese día, viví cada minuto con una doble vida, abuela por fuera, madre por dentro. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Volvamos a mi cumpleaños número 80, al momento exacto en que solté la bomba. Uno de ustedes no es mi nieto. Es mi hijo. Lo recuerdo como si la escena estuviera congelada en una fotografía. Las caras deformadas por el shock. El sonido de una copa rompiéndose en algún rincón. Verónica llevándose la mano al cuello, como si le faltara el aire. Alejandro fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, la silla arrastrándose contra el piso. Mamá, ¿qué tontería es esta?, me espetó. Es algún tipo de broma. Su voz sonó más asustada que enojada, y eso me llamó la atención. El que siempre tiene el control, de pronto, no sabía dónde pisar. Miguel, en cambio, se quedó sentado, mirándome fijo. Sus ojos, cargados de un rencor antiguo, parecían decir, lo sabía. Siempre supe que escondías algo. Lucía se tapó la boca.
Vi que empezaba a llorar en silencio. ¿Y Diego? ¡Ay, Diego! Él no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de ternura y miedo. Creo que fue el único que entendió que lo que yo acababa de decir no era un capricho de una vieja, sino un grito desesperado de alguien que ya no podía cargar más. Sentí un mareo. Las luces del salón empezaron a girar. Alguien, creo que fue Isabela, gritó, la abuela. La abuela se está desmayando. Y después, oscuridad. Cuando abrí los ojos, olía a desinfectante y a flores viejas. Estaba en el hospital. A mi lado, una silla ocupada por Diego, dormido, con la cabeza recostada en la camilla y la mano agarrando la mía. Siempre tú, pensé. Siempre tú a mi lado, sin saber por qué. Al poco rato entró el médico. Doña Dolores, ha tenido un episodio de presión alta. Tiene que tranquilizarse, de acuerdo, tranquilizarme. Si supiera lo que acabo de hacer, pensé. Cuando por fin me dejaron ver al resto de la familia, el ambiente era denso. Alejandro caminaba de un lado a otro, furioso. Verónica estaba sentada, con las piernas cruzadas, observando, como si tomara notas mentales. Mamá, empezó Alejandro, con la voz muy controlada. Lo que dijiste hoy, necesitamos que lo aclares. No era el momento, Alejandro, intervino Lucía. Acaba de salir de un desmayo. Precisamente por eso, la cortó él. No voy a permitir que se juegue así con nosotros. Ni con la empresa. Con la empresa. Siempre la empresa primero, la familia después. Miguel no dijo nada. Se quedó apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, mirándome con esos ojos que cada vez se parecían más a los míos cuando era joven. Yo respiré hondo. Lo que dije, lo dije porque no quiero morirme con esa mentira encima, admití. No fue un arrebato. Es la verdad. Entonces, ¿cuál de nosotros es? Saltó Miguel, con un tono casi desafiante. ¿Quién es tu hijo, mamá? Sus palabras rebotaron en las paredes blancas del hospital. Yo no estaba lista. Decirlo allí, con el suero clavado en el brazo, con la bata abierta por detrás, no. No así. Necesito tiempo, susurré. Tiempo es lo que no tenemos, respondió Alejandro. Los empleados estaban en el salón. La mitad del restaurante escuchó lo que dijiste. ¿Sabes lo que eso significa para el nombre de la casa Navarro? Verónica se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. Él asintió, con el gesto duro. Después ella se acercó a mi cama, sonrió y me tomó la mano. Esa falsa dulzura casi me dio náuseas. Suegra, yo solo quiero ayudar. Pero, lo que dijo Alejandro es cierto. La gente habla. Tenemos que gestionar esta situación. Transformarla en algo que no nos hunda. Gestionar. Como si mi pecado fuera una campaña de marketing. Dolores, dijo entonces Miguel, desde la pared. ¿Cuántas cosas más nos ocultaste? No supe qué responderle. Porque la verdad es que, desde el momento en que traje a Diego como si fuera su hijo, había estado tejiendo mentiras sobre mentiras. Diego, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a mi lado. Sus ojos estaban enrojecidos. Abuela, me dijo bajito, no tienes que hablar ahora si no quieres. Solo dime una cosa, eso que dijiste, me cambia a mí, cambia lo que somos. Yo tuve que contener las ganas de acariciarle la cara como una madre, no como una abuela. Para mí, no, le dije. Para mí, tú sigues siendo, tú. Eso fue todo lo que pude decirle sin revelar lo que llevaba años guardando. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro desapareció entre reuniones con abogados y contadores, para proteger la marca. Lucía venía a verme al hospital con un termo de café y se sentaba en silencio, sosteniéndome la mano. Miguel casi no apareció. ¿Y Verónica? Verónica se dedicó a hacer lo que mejor sabe, husmear.
Una tarde, ya de alta, la encontré en mi casa, en mi cocina, revisando cajones buscando un mantel. Estaba ordenando un poco, me dijo con una sonrisa. Esta casa tiene tanta historia, ¿no, suegra? El modo en que dijo historia me puso la piel de gallina. Porque si hay algo que he aprendido es que, cuando alguien como Verónica huele sangre, no se detiene hasta encontrar la herida. Y yo, en ese momento, entendí que la verdadera guerra apenas estaba empezando. Esa misma noche la vi salir del despacho donde guardo mis papeles antiguos. Llevaba algo doblado en la mano, oculto bajo la cartera. Me miró, sostuvo mi mirada un segundo más de la cuenta, y sonrió. Supe entonces que estaba siguiendo mis huellas, que iba a Sevilla, a mi juventud, a ese convento de paredes frías. Y que cualquier cosa que encontrara allí, podría usarla en mi contra. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. No pasó mucho tiempo antes de que Verónica viniera a enseñarme los dientes de verdad. Era una tarde de lluvia. El restaurante estaba cerrado por mantenimiento, y yo había ido a la cocina a revisar unas recetas viejas. Necesitaba distraerme. Nada me calma más que el olor a ajo dorándose en aceite de oliva. Estaba ahí, sola, con el delantal puesto como en mis primeros años, cuando escuché el taconeo de unos zapatos caros acercándose. Verónica entró, impecable como siempre, completamente fuera de lugar entre las ollas y las manchas de salsa. «¡Qué cuadro tan tierno!», dijo. La gran Dolores Navarro, en su reino, con el cuchillo en la mano. Me giré, con el cuchillo de cocina aún entre los dedos. «¿Qué quieres?». Verónica se apoyó en la mesa central, cruzó los brazos y me miró con esos ojos fríos. «Quiero conversar. He estado haciendo algunos viajes por internet, ya sabes. Archivos, registros, hemerotecas. Y también hice una llamada a Sevilla. Sentí un hilo de sudor frío bajar por mi espalda. Encontré cosas muy interesantes sobre un convento hospital donde ingresaban chicas en problemas», continuó. «Y sobre un niño que, según los papeles, murió al nacer». Puso sobre la mesa unos documentos doblados. Incluso desde lejos reconocí sellos que había jurado no volver a ver nunca. «No sé de qué hablas», intenté decir, pero la voz me salió débil. Verónica sonrió. «Suegra, por favor. Si quieres seguir jugando a la Virgen Dolorosa, adelante. Pero yo ya no necesito su confesión. Tengo lo que necesito». Se acercó más, susurrando: «Usted tuvo un hijo antes de casarse, ¿verdad? Un hijo que murió. Y años después, milagrosamente, aparece en este país un bebé que inscriben como hijo de su hijo». «¡Qué coincidencia!», no me apoyé en la mesa. El cuchillo temblaba en mi mano. «¿Qué pretendes?», pregunté. «Muy sencillo», respondió, como si hablara de una receta. «Que haga lo correcto en el testamento de la empresa. Que le deje la mayoría de acciones a Alejandro. Y que nos nombre a ambos como sucesores naturales de la casa Navarro. Y si no lo hago». Se inclinó, tomó el cuchillo de mi mano con delicadeza y lo clavó en la tabla de cortar, a 1 centímetro de mi piel. «Entonces yo misma me encargaré de que el mundo sepa que la gran matriarca construyó su imperio sobre una mentira, un tráfico de niños y una estafa de identidad». ¿Te imaginas los titulares? La imagen me quemó por dentro, mi foto en los periódicos, el escándalo, los clientes huyendo, Diego destrozado, Miguel sintiéndose usado, Lucía rompiéndose por dentro. Todo por mi culpa. No era tráfico de niños, susurré, más para mí que para ella. Yo solo quería recuperar a mi hijo. Verónica se encogió de hombros. «La prensa no suele fijarse en los matices, suegra». Tomó los papeles de la mesa y se los guardó de nuevo en la cartera. «Piénselo bien. No tiene mucho tiempo. Los abogados quieren cerrar el tema de la sucesión antes de fin de mes. O hace lo que le pido, o yo haré lo que tengo que hacer». Y se fue, dejándome sola con el olor a ajo quemado.
Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un alma en pena. Me detuve frente a las fotos, Alejandro de niño, Lucía con sus trenzas, Miguel con su eterna cara de no pertenezco a este lugar. Y Diego, siempre Diego, en todas las etapas, en su bautizo, en su primer día de escuela, en la inauguración del tercer restaurante, con el delantal puesto a los 14 años, orgulloso de estar ayudando a la abuela. Si cedo ante Verónica, pensé, lo protejo del escándalo, pero lo condeno a seguir viviendo una mentira. Si digo la verdad, continué, quizás lo pierda para siempre. La semana siguiente, los rumores empezaron a llegar a mis oídos. Empleados que decían haber visto a Verónica reunida con un periodista. Gente preguntando si era cierto que en la familia Navarro había un hijo ilegítimo. Reservas canceladas. Proveedores nerviosos. Alejandro vino a verme, más tenso que nunca. Mamá, esto se nos está yendo de las manos. Los socios están preocupados. Necesitamos un mensaje claro. Orden. ¿Qué clase de orden quieres?, le pregunté. La que te deja a ti como rey y a los demás como peones. Me miró, herido. He trabajado toda mi vida por esta empresa, dijo. Tú sabes cuánto he sacrificado. También sé cuánto has ignorado, respondí. Lo que pasa en tu propia casa, por ejemplo. Tu esposa está jugando con fuego. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? No respondí. Todavía no. ¿Por qué decirle que su querida Verónica lo estaba usando para escalar era otra bomba que no estaba lista para detonar? Fue Diego quien, sin saberlo, me empujó hacia la decisión final. Una tarde, se sentó conmigo en la terraza, con 2 tazas de café. Abuela, hay algo que no entiendo, me dijo. Desde que dijiste lo que dijiste, casi nadie habla del dolor que tú cargas. Solo hablan de la marca, del escándalo, del dinero. ¿Y tú quién se preocupa por ti? Sentí las lágrimas subir. Él, mi hijo que no sabía que lo era, preocupándose más por mí que por él mismo. Yo hice cosas muy malas, Diego, le dije. Y ahora esas cosas están volviendo para cobrarme la cuenta. Él me tomó la mano. Todos hemos hecho cosas malas. Lo importante es qué hacemos después. Fui a mi habitación, abrí el cajón donde guardo los papeles del testamento y los miré largo rato. La pluma parecía pesar 1 tonelada. Podía firmar y darle todo a Alejandro, como Verónica quería. Podía seguir la línea ordenada que todos esperaban. En lugar de eso, aquella noche llamé a mi abogado y le pedí una cita urgente. Le dije, quiero cambiarlo todo. Y quiero que toda mi familia esté presente cuando lo haga. Decidí que no iba a dejar que Verónica manejara mi verdad. Yo misma la iba a contar, delante de todos, aunque eso significara destruir lo que más amaba. No te pierdas próximas historias, suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. El día de la lectura de mi Nuevo Testamento amaneció extraño. El cielo estaba gris, como si la ciudad entera supiera que algo iba a romperse. Decidí que no sería en una oficina fría de notario, sino en el salón principal de la Casa Navarro, el mismo lugar donde había dicho mi primera verdad incompleta. Quería que ese espacio fuera testigo de todo, del pecado, de la mentira y, al menos, de un intento de redención. Llegué temprano. Caminé entre las mesas vacías, tocando los respaldos de las sillas, recordando tantas cenas, tantos cumpleaños, tantos brindis que ahora me parecían sombras de una obra de teatro mal ensayada. Poco a poco fueron llegando. Alejandro con Verónica, impecables, como una pareja sacada de revista. Lucía, nerviosa, con los ojos rojos de no dormir. Miguel, con su chaqueta de cuero, como si quisiera dejar claro que él ya no pertenecía a ese mundo. Diego y Isabela juntos, murmurando entre ellos. También estaba mi abogado, con un maletín lleno de papeles y una expresión tensa. Había incluso 2 periodistas esperando afuera,
olfateando el escándalo. Verónica seguramente tendría algo que ver con eso. Me senté en la cabecera de la mesa. Todos ocuparon sus lugares, aunque nadie se atrevió a sentarse demasiado cerca de nadie. El abogado carraspeó. Doña Dolores ha pedido que antes de proceder con la lectura del documento, se le permita decir unas palabras. Alejandro rodó los ojos. Otra vez discursos, murmuró. Lo ignoré. Respiré hondo y hablé. Les mentí, empecé, sin rodeos. Les he mentido casi toda mi vida. A cada uno de ustedes. La frase cayó como plomo. Cuando era joven, en Sevilla, tuve un hijo fuera del matrimonio, continué. Me lo arrebataron. Me dijeron que había muerto. Pero años después descubrí que estaba vivo. Hice cosas terribles para traerlo hasta aquí. Falsifiqué documentos. Engañé a su familia adoptiva. Lo traje como si fuera un objeto, y luego lo inscribí como hijo de uno de mis hijos. Sentí los ojos de todos atravesándome. Uno de ustedes, repetí. Uno a quien le robé la verdad de su origen. Uno a quien condené a vivir sin saber quién era realmente. Lucía tenía las manos apretadas sobre la mesa. Miguel me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Alejandro parecía enfurecerse por momentos, como una olla a punto de hervir. Verónica, en cambio, sonreía. Estaba disfrutando. Diego habló, por primera vez, casi en un susurro. Abuela, ¿por qué nos estás contando esto ahora? Lo miré. El corazón se me fue a la garganta. Era el momento. El instante que había temido y esperado al mismo tiempo durante años. Porque ya no quiero que nadie más sufra por mis decisiones, dije. Y porque tú tienes derecho a saberlo. El silencio fue absoluto. Diego, pronuncié su nombre, despacio. Tú no eres mi nieto. Eres mi hijo. Lo vi parpadear, como si no hubiera entendido. Isabela soltó un no. Ahogado. Lucía llevó una mano al pecho. Miguel se incorporó de golpe. ¿Qué demonios estás diciendo, mamá? Gritó Miguel. Diego es mi hijo. Lo miré, con todo el amor y el remordimiento del mundo. No, Miguel. Diego nunca fue tuyo. Nunca te lo mereciste ni te lo dejé merecerlo, porque ni siquiera te di la verdad. Te usé. Te usé para esconder mi pecado. Miguel se quedó inmóvil, desarmado. Pude ver cómo se le rompía algo por dentro. Diego, en cambio, se levantó despacio. Me miró fijamente. Estás diciendo que yo soy tu madre, sí, completé. Que te traje a este país como un contrabando humano, que te puse en brazos de un hijo mío para que el mundo creyera que era suyo, y que desde entonces he vivido llamándote nieto cuando lo único que he querido toda mi vida es abrazarte como lo que eres, mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se quedó callado. Eso fue peor que cualquier grito. Alejandro explotó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, me gritó. Esto es un escándalo. Una locura. Toda nuestra reputación, nuestro apellido, la empresa, todo se va al demonio por tus tonterías de juventud. Verónica aprovechó el momento. Sacó unos papeles de su bolso y los lanzó sobre la mesa. Por si alguien lo dudaba, dijo, con voz alta, para que todos escucharan, aquí están las pruebas. Registro de nacimiento en Sevilla, certificado de defunción falso, documento de ingreso ilegal. Todo cuadra. La señora Dolores no solo mintió. Cometió delitos. El abogado palideció. Lucía tomó los papeles con manos temblorosas. Miguel los miró por encima de su hombro. Diego ni se movió. ¿Cuánto tiempo hace que sabías esto?, le preguntó Alejandro a Verónica, con un tono que mezclaba ira y traición. Lo suficiente para entender que tu madre no es la santa que fingía ser, respondió ella.
Y para saber que la empresa necesita una nueva dirección, limpia de escándalos. Yo levanté una mano. No, Verónica. La empresa no necesita que tú la limpies. Yo ya tomé una decisión. Asentí al abogado. Él abrió el maletín y sacó el testamento. Según las últimas instrucciones de la señora Dolores, dijo, tragando saliva, la mayoría de las acciones de la Casa Navarro pasan a manos de Diego Navarro. El silencio se rompió en 1000 pedazos. Eso sí que no. Rugió Alejandro. No voy a permitir que un hijo bastardo se quede con lo que yo he construido. Lo que tú has construido, Alejandro, le dije, lo hiciste sobre un terreno que yo robé. Y ese terreno, ese niño, me corresponde repararlo como pueda. Miguel me miró, enfurecido. ¿Y yo qué soy en todo esto, mamá? Un idiota útil, el payaso al que usaste para tapar tu vergüenza. No supe qué contestarle. Porque, en el fondo, sí. Eso era lo que había hecho. Diego, por fin, habló. Su voz sonó extrañamente calma. No quiero tu herencia, abuela, dijo. No la quiero así. Y en ese instante supe que todo podía aún empeorar, o tal vez, empezar a sanar de un modo que yo no había previsto. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo. Cuando Diego dijo que no quería mi herencia, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había pasado años imaginando este momento, yo revelando la verdad, él abrazándome, llorando, perdonándome. Nunca, ni en mis peores pesadillas, lo había imaginado rechazando el único acto de reparación que yo podía ofrecerle. No la quiero así, repitió. No quiero que este lugar se convierta en el trofeo de un escándalo. No quiero ser el hijo perdido de la abuela Lola para siempre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Alejandro sonrió, creyendo que eso lo favorecía. Entonces volvemos al plan original, dijo. Yo me encargo de la empresa, de limpiar todo esto, y Diego puede, no sé, hacer terapia. Diego lo miró con desprecio. Tú no has oído nada, ¿verdad?, le dijo. Toda tu preocupación es la empresa, la marca, el apellido. ¿Alguna vez te importó algo más? Alejandro abrió la boca para responder, pero Lucía lo interrumpió. Basta. Gritó. ¿No lo ves, Alejandro? Todo esto, no va de negocios. Va de nosotros. De lo que nos hicieron, de lo que hicimos, de lo que permitimos. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, no te voy a justificar. Lo que hiciste es horrible. Le robaste la verdad a Diego, usaste a Miguel, nos mentiste a todos. Pero, también sé que viviste con ese peso encima todos estos años. Y que estás intentando, a tu manera torcida, arreglarlo. Me tomó de la mano. Yo te perdono, susurró. No sé si debería, pero te perdono. Ese te perdono me quebró. Lloré, por fin, como no había llorado ni cuando me arrancaron a mi bebé en Sevilla. Miguel, en cambio, no estaba listo para eso. Se levantó de la silla. Yo no, dijo. Yo no puedo perdonarte, mamá. Toda mi vida me sentí el raro, el que no encajaba, el que tenía que esforzarse el doble para llamar tu atención. Y ahora descubro que me usaste como cortina de humo, que Diego nunca fue mi hijo, que todo fue una farsa. Se volvió hacia Diego. Y tú, añadió, con la voz rota, no es tu culpa. Pero necesito distancia. De todos. De ella. De ti. De esta familia podrida. Y se fue, dejando la silla volcada a su paso. Alejandro miró la escena con una mezcla de rabia y miedo. Sabía que su control sobre la narrativa se le estaba escapando. Escuchen, intentó recomponer. Podemos manejar esto. Emitimos un comunicado, decimos que mamá está, no sé, confundida por la edad. Invalidamos ese testamento.
Verónica tiene contactos. No me metas en esto, lo cortó Verónica, helada. Yo te advertí. Te dije que tu madre era un problema. Tú decidiste mirar hacia otro lado. Ahora arréglate solo. Alejandro la miró, atónito. ¿Me vas a dejar así después de todo lo que hicimos juntos por esta empresa? Ella sonrió. Yo hice cosas por mí, Alejandro. Nunca te equivoques con eso. Ahí lo vi, el momento exacto en que él entendió que su matrimonio también había sido, en gran parte, un negocio. Igual que muchas otras cosas en nuestras vidas. Diego, en medio de la tormenta, respiró hondo. Abuela, me dijo, no puedo aceptar la herencia hoy. Sería como premiar una mentira. Pero, tampoco quiero que todo esto caiga en manos de gente que solo piensa en el dinero. Miró alrededor. Propongo algo, continuó. Dejemos la casa Navarro en pausa. Que un administrador independiente la lleve mientras nosotros, intentamos arreglar esta familia. Si es que se puede. El abogado asintió, sorprendido. Es posible, dijo. Se puede nombrar una administración temporal, hasta que se decida el futuro de las acciones. Alejandro bufó. ¿Y quién decide eso? Tú? De repente, convertido en santo, Diego lo miró con calma. No todos. En unos meses. Cuando las cosas estén menos calientes. Cuando podamos hablar como personas y no como tiburones. Lucía asintió. Yo apoyo eso, dijo. Y creo que papá, si estuviera aquí, también habría querido que habláramos antes de destruirnos en los tribunales. Verónica tomó su bolso. Yo no me voy a quedar a ver cómo convierten una empresa sólida en un grupo de terapia, dijo. Alejandro, cuando quieras hablar de negocios, ya sabes dónde encontrarme. Pero de dramas familiares, ya he tenido suficiente. Y se marchó, dejando un perfume caro y un silencio incómodo. Al final, en el salón solo quedamos 4, el abogado, Lucía, Diego y yo. El abogado nos explicó los pasos legales, las posibilidades, los riesgos. Yo asentí sin oír demasiado. Tenía la mente en otro lugar, en el pequeño Diego de Sevilla, en el Diego adolescente que me traía flores robadas del jardín del vecino, en el Diego adulto que se había partido el lomo trabajando en el restaurante sin saber que todo eso, de algún modo, ya era suyo. Cuando el abogado se fue y Lucía salió a tomar aire, me quedé a solas con él. Si me odias, lo entiendo, le dije, con la voz rota. Yo me odio a mí misma muchas veces. Se sentó frente a mí. Me miró largo rato. No sé qué siento todavía, admitió. Siento que mi vida entera cambió de nombre en una hora. Que el hombre que creía que era mi padre, no lo es. Que mi abuela es mi madre. Que mi historia es otra. No sé si puedo llamarle a eso odio, amor, confusión, es todo junto. Asentí. No iba a pedirle más claridad de la que yo misma tenía. Solo te pido una cosa, añadió. No me mientas más. Ni una vez más. Aunque duela. Aunque sea feo. Aunque me haga odiarte por un tiempo. No puedo seguir viviendo sobre historias a medias. Le tomé la mano. Te lo juro, hijo, dije, saboreando esa palabra en mi lengua, por primera vez en voz alta. Hijo. Se le humedecieron los ojos. No me acostumbro a escucharlo, murmuró. Pero, quizá algún día lo haga. Nos quedamos así, en silencio, con las manos entrelazadas, mientras el restaurante, nuestro escenario de tantas farsas, se volvía testigo de una verdad incómoda pero, al fin, verdad. ¿Me merezco su perdón? No lo sé. Me merezco el odio de Miguel, la rabia de Alejandro, la desconfianza de Diego, probablemente sí. Lo único que sé es que, por primera vez en décadas, duermo sin esa piedra enorme sobre el pecho. Aún queda mucho por arreglar. Habrá abogados, discusiones,
tal vez juicios. Tal vez la casa Navarro no sobreviva a este escándalo. Tal vez sí, renacida de otra forma. Pero, aunque todo se hunda, aunque no quede ni una mesa en pie, al menos mis hijos ya no viven en una mentira que yo misma les construí. Y eso, para esta vieja pecadora, es un principio de paz. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo.